Y ahora vamos a aplicar la estrategia de comprensión lectora para la habilidad localizar. Si te fijas, son los mismos pasos que te expliqué en el módulo 6. Primero, lee el texto. Segundo, lee la pregunta e identifica la habilidad. Tercero, rastrea y localiza la marca textual, esta sea explícita o en parafraseo. 4. Lee alternativas y distractores. Y 5. Comprueba y selecciona. Entonces, en todas las preguntas de la PAES vamos a comenzar con estos dos pasos cuando nos enfrentamos a las preguntas. Una vez que identificamos la habilidad en la pregunta según el enunciado, vamos a redireccionar nuestra estrategia dependiendo de la habilidad. Como esta es la habilidad, localizar información en un plano explícito, nos vamos a quedar con el paso 3 tal cual, rastreando el texto. Rastrear significa buscar, por lo tanto, movernos por el texto hasta encontrar, hasta localizar la información que se nos está pidiendo. Una vez que localizamos, tenemos que identificar la marca textual, la oración exacta que nos ampara, que nos respalda. Vamos a ver cómo se vería esto en un ejemplo del texto que estamos estudiando. La pregunta número 1 dice: ¿por qué Pedro Paulet es considerado un pionero de la era espacial? En esta oración no tenemos el según el texto o según el párrafo, sin embargo tenemos un enunciado que se trata sobre el contenido que fue tratado en el texto. Por una parte, Pedro Paulet, y por otro lado se nos pregunta por qué se le considera un pionero de la era espacial. Aquí es importante que sepas qué significa la palabra pionero. Esto significa iniciador, un fundador, el primero en hacer algo. Como en el enunciado de esta pregunta no reconocemos ninguna otra palabra, concepto de las otras habilidades que más adelante vas a conocer, que podrían ser sintetiza el texto, se infiere del texto, la actitud del autor, etc. Como no reconocemos ninguna de ellas, nos vamos a rastrear en el texto en qué secciones se nos habló de Pedro Paulet como pionero de la era espacial. Y seguramente ahí es donde comienzan los problemas de la habilidad, que es la más sencilla, sí, pero si el texto es muy extenso, como es el caso del texto que estamos analizando, esa tarea va a ser un poco más difícil, porque hay mucha información para discriminar. Y la idea de Pedro Paulet como pionero aparece prácticamente en todo el texto, ¿verdad? Por lo tanto, nos vamos al texto a rastrear dónde está esa información. Aquí está la clave de por qué es importante marcar el texto antes. Si no, ahora se va a dificultar muchísimo en qué parte me dijeron que era el pionero de la era espacial. La primera idea aparece en el segundo párrafo, aquí. La segunda idea aparece de este otro lado. Y la tercera idea acá abajo, en la cita del científico, de este científico, en el libro que escribió Historia de la cohetería y los viajes espaciales. Una vez que localizamos dónde está la información, buscamos la marca textual. La marca sería: sus fórmulas y experimentos sirven como punto de referencia a los diseñadores de la Agencia Espacial Estadounidense NASA. Aquí el conector de consecuencia por ello nos indica que la causa de ser considerado el pionero son sus fórmulas y experimentos que sirven de punto de referencia a los principales diseñadores de la Agencia Espacial Estadounidense NASA. Entonces ahí tenemos una marquita textual. Y la segunda dice que es el pionero de la propulsión con combustible líquido que usan los cohetes espaciales. Ya con nuestra marca textual nos podemos ir otra vez a la pregunta y vamos a leer las alternativas. La alternativa A dice: por su libro Historia de la cohetería y los viajes espaciales. Su libro es el libro de ¿quién? De Pedro Paulet. Sin embargo, en esa tercera marca textual podemos encontrar que el sujeto temático es von Braun, es decir, este científico, y es él quien escribió el libro Historia de la cohetería y los viajes espaciales. Por lo tanto, podemos descartar la alternativa A. La alternativa B dice: por sus logros académicos en la Universidad San Agustín y Universidad La Sorbona. Sin embargo, esa idea, esa marca textual, la tenemos en otro contexto. La Universidad San Agustín por aquí, la Universidad Sorbona por acá, lejos de la idea de Pedro Paulet como pionero de la era espacial, ¿verdad? Bastante lejos de esa idea en otro contexto. Por lo tanto, no se relaciona
los logros académicos que tuvo nuestro autor en las universidades en las que estudió, con la razón de ser considerado el primero en la era espacial. La alternativa C dice porque participó en el diseño de la primera nave espacial que llegó a la Luna. Esta puede ser una alternativa que te confunda un poco porque habla de nave espacial, habla de primera nave espacial, habla de la Luna. Sin embargo, el distractor se encuentra por acá porque participó en el diseño de la primera nave espacial. Sin embargo, todas las ideas de la realización ya como tal de la nave espacial y del alunizaje por parte de los astronautas, todo eso ocurre o es mencionado en la última sección del reportaje, después de que se nos informa que Paulette ya falleció a los 71 años, recién ahí el cohete que permite a los astronautas pisar la superficie lunar, que fue gracias al motor de combustible líquido. Ahí sí está la idea de Paulette, pero no en la fabricación, en el diseño de la nave, del cohete que llevó a estos astronautas. Por lo tanto, también la vamos a descartar. No le puse la X a la de arriba. Y nos quedamos con la alternativa D, que dice porque su motor de combustible líquido permitió propulsar las naves espaciales, y encontramos que esta es la respuesta correcta. El motor de combustible líquido es lo que permite que las naves espaciales puedan despegar. Por lo tanto, esa es la razón por la que se considere un pionero. Vamos a revisar las marcas textuales. Acá se mencionaba que sus fórmulas y experimentos eran un punto de referencia para la gente que trabaja en la NASA. Y aquí se mencionaba que era el pionero de la propulsión por combustible líquido que usan los cohetes espaciales. Entonces ya podemos confirmar, corroborar la información que se está entregando y marcar la alternativa correcta. Veamos otro ejemplo de la estrategia aplicada a una pregunta de la habilidad localizar del texto que analizamos en el módulo anterior. La pregunta dice, según el primer párrafo, ¿cuál es el objetivo de las investigaciones de Susan Sinbad? En esta pregunta en particular se nos pregunta por el objetivo de las investigaciones de Susan. Y la pregunta ya nos localiza en una sección del texto que es el primer párrafo que tenemos por aquí. En este párrafo se indicaba que complejas sociedades interdependientes y estructuras familiares no son exclusivas de la especie humana. Así lo reveló Susan Simard, investigadora canadiense, quien durante más de 2 décadas ha abogado por cambiar cómo entendemos a los bosques. Como podrás ver, la idea aparece en un plano textual explícito, por lo tanto ya encontramos nuestra marca textual y nos vamos a leer las alternativas. Fijémonos primero en los verbos que construyen las alternativas. Acá dice demostrar, estudiar, promover u ofrecer. La alternativa A es demostrar la importancia de micorrizas. Sin embargo, la idea de las micorrizas aparece un poquitito más adelante, de hecho después de 2 puntos seguidos, para indicar cuál era el núcleo del descubrimiento, pero no el objetivo de la investigación. Por lo tanto, la descartamos. La alternativa B es estudiar la relación entre árboles y hongos. Sin embargo, en el texto se indica que la relación entre árboles y hongos es otra vez parte del descubrimiento de Susan sobre la relación simbiótica entre estas dos especies. La alternativa C es promover el cuidado de la ecología forestal. ¿En qué contexto aparece la idea de ecología forestal? Es en la información yuxtapuesta que se nos entrega información sobre quién es Susan Sinbad. Por lo tanto, decir que su objetivo es promover el cuidado de la ecología forestal sería una inferencia que hemos sacado a partir de la profesión de Susan Simard. Es decir, si esta persona trabaja investigando para un grupo de investigadores de ecología forestal, entonces lo más seguro es que quiere promover el cuidado. Pero esa respuesta no está en un orden explícito, es una construcción que hemos realizado nosotros a raíz de la información yuxtapuesta de la investigadora. Por lo tanto, no es la respuesta correcta. Y nos quedamos con la alternativa D, que es ofrecer. Ofrecer es entregar una nueva visión acerca de los bosques. Y justamente en la sección que hemos considerado nuestra marca textual, aparece que Susan Simard ha abogado, ¿verdad? Ha luchado, ha defendido muchos años, 2 décadas, son 20 años, por cambiar cómo entendemos los bosques. Por lo tanto, en esta sección de la respuesta hay una paráfrasis de la idea que aparece en el párrafo.
Una nueva visión de los bosques es otra forma de decir cambiar cómo entendemos los bosques. Por lo tanto, esa es nuestra respuesta correcta. Otro ejemplo del mismo texto, pregunta 53. ¿Qué se pudo demostrar mediante el rastreo de isótopos? No tenemos la frase según el texto o según el párrafo, de hecho no nos indica en qué párrafo está la respuesta, por lo tanto nos toca rastrear el texto en el que se mencionan los isótopos. Nuevamente destaco la importancia de marcar el texto antes, así se te alivia la tarea. Vamos a ir al tercer párrafo por aquí y vamos a encontrar la marca textual midiendo rastreadores de isótopos. Los primeros, ojo aquí, los primeros experimentos de CIMAR demostraron que por medio de micorrizas era la relación simbiótica, distintas especies envían carbono a sus vecinos cuando esto, dependiendo de la época, no tenían hojas. Ahí está el contexto entonces en el que aparecen los isótopos. Vamos a reconocer los verbos, son capaces de intercambiar, prefieren vincularse, se encargan de nutrir, pueden mantener sus redes. Y ahora vamos a cada una de las alternativas. La alternativa A dice que mediante el rastreo de isótopos se pudo demostrar que los árboles son capaces de intercambiar nutrientes entre sí. Intercambiar nutrientes entre sí, en este caso la palabra nutrientes aparece como un sinónimo de el carbono. El intercambio lo podemos ver en el envío y luego en la cita de la investigadora que dice que es una conversación. Una conversación es un intercambio. La alternativa A tiene todas las características de ser la respuesta correcta. Sin embargo, yo recomiendo leer todas las alternativas y encontrar los distractores para estar seguras de nuestra decisión. La alternativa B dice que es para demostrar que los árboles prefieren vincularse con miembros de su misma especie. Entonces, vincularse y en la misma especie. Sin embargo, la idea de qué prefieren los árboles no se encuentra en la sección que ya localizamos como marca textual, sino que, observa bien, por aquí teníamos que el primer descubrimiento tenía relación con los isótopos, pero otro descubrimiento indica que un árbol reconocerá y preferirá plantones germinados de su familia. Por lo tanto, esa respuesta se encuentra en otro contexto distinto al que ya habíamos encontrado. La vamos entonces a descartar. La alternativa C dice que los árboles más viejos se encargan de nutrir a las nuevas generaciones. Esa idea se encuentra en el párrafo, sin embargo, se encuentra antes del punto seguido. Aquí se indica que los árboles más antiguos son los que han tenido más tiempo para vincular sus raíces con el resto de la red, volviéndose nodos instrumentales para el crecimiento de las plantas más jóvenes. El hecho de que tengan más tiempo, que sean más antiguos, les ha permitido hacer más vinculaciones. Pero el contexto en el que se pregunta de los isótopos aparece más adelante para referirse al intercambio de carbono como un nutriente y no necesariamente a la relación de los nutrientes que entregan los árboles más viejos a las nuevas generaciones. Por lo tanto, esa alternativa también la descartamos. Y por último, la alternativa D dice que se intenta demostrar que los árboles pueden mantener sus redes a pesar del corte de algunas de sus conexiones. Sin embargo, nuevamente, si nos vamos al texto, vamos a encontrar que la idea de las heridas y la pérdida de las conexiones se encuentra en esta sección de aquí, en otros experimentos conducidos por la científica. Entonces, otra vez está fuera del contexto en el que se utilizaron los isótopos. Aquí se descubrió que cuando un árbol madre está en peligro, no solo envía carbono a otros miembros de la red, sino que también las señales químicas que informaban sobre peligros externos. En este contexto, por lo tanto, entonces podríamos sacar como una conclusión. No lo dice de manera literal, pero podríamos concluir que entonces, si un árbol madre envía señales químicas cuando está en peligro, podría significar que puede mantener sus redes a pesar de los cortes. En primer lugar, aparece la información en otra sección totalmente distinta a la que ya habíamos reconocido como marca textual. Y en segundo lugar, es una información que está construida por nosotros y que no aparece en un plano literal, por lo tanto la vamos a descartar y finalmente corroboramos que la alternativa correcta era la A. Y para finalizar, otro ejemplo de la estrategia que se aplica para localizar información explícita referida a la lectura 5, la infografía sobre la ley de antenas. La pregunta 34 dice, según el texto, ¿de qué manera se protege el paisaje en donde se instalaron o se instalarán antenas?
Ya reconocemos entonces la frase que nos indica que debemos ir al texto y las palabras clave de la pregunta es la manera en que se protege el paisaje, donde se instalan las antenas. Instalaron o instalarán las antenas. Lo bueno de una infografía es como viene seccionada, nos permite localizar de manera más rápida la información. Vamos a rastrear entonces. ¿Dónde se estaba hablando del paisaje en la infografía? En la tercera sección de la infografía se hablaba de los barrios y ciudades. Y en la bajada de ese título dice que la nueva ley de antenas cuida mejor barrios y sus paisajes. Por lo tanto, ya rastreamos la sección en la que se encuentra la marca textual que nos va a ayudar a responder la pregunta de nivel explícito. Discriminamos ya las otras secciones porque no nos sirven. ¿Para qué nos vamos a ir a buscar la respuesta ahí si sabemos que debe encontrarse en la sección referida a los paisajes? Por lo tanto, con esa idea en mente, vamos a leer las alternativas. Aquí se nos está preguntando por la manera en que ocurre algo, de qué forma. Por lo tanto, prestemos atención a la construcción de las alternativas. En este caso, todos los verbos se encuentran en gerundio, utilizando infraestructura, consultando a los vecinos, considerando normativa internacional, previniendo la instalación de torres, y en todas las alternativas nos aparece la razón de esa acción que se tiene que relacionar entonces a la vez directamente con la protección del paisaje. Acá se nos indican entonces las dos secciones, primero y segundo, de lo que se indica en la ley de antenas para proteger los barrios y los paisajes. Primero dice que exige permisos y estudios previos para instalar una torre y antenas. Por lo tanto, una forma de proteger sería con los permisos y los estudios antes de instalar las antenas. Y en segundo lugar, porque promueve que las nuevas antenas se instalen en infraestructura ya existente, como otras torres, edificios, luminarias, para que no se construyan nuevas torres que no sean necesarias. Y por aquí dice que también se fomenta la mimetización de las torres para reducir su impacto visual o la compensación con otras obras de mejoramiento urbano para el vecindario. En esa sección entonces tenemos las ideas de cómo se protegen los paisajes. La alternativa A dice utilizando infraestructura existente para evitar construir nuevas torres y antenas innecesarias. Por supuesto que aquí también aplicamos al proceso cognitivo de la memoria y efectivamente en la marca textual que acabamos de encontrar aparece la idea de utilizar ya infraestructura que existe. Así evitamos construir antenas y torres innecesarias. Esa idea está por aquí, entonces podríamos ya decir que tenemos la marca textual, que tenemos la respuesta correcta y hay personas que, ok, siguiente. Yo recomiendo continuar leyendo las otras alternativas en caso de que exista otra que esté parecida, no nos dejemos llevar por el impulso. Vamos a revisar las otras alternativas. La B dice que se busca proteger el paisaje consultando a los vecinos acerca del lugar, de los lugares más adecuados para la instalación de torres y antenas. Es como si los vecinos van a tener más información de si por este lado está mejor, que por allá alcanza mayor voltaje, que aquí es menos peligroso para la salud. Sin embargo, en la sección que ya hemos encontrado, no aparece la idea de los vecinos, sino que aparece un poquitito más abajo con el dibujo del vecino con su gatito y el globo de texto en el que él pregunta, ¿y cómo sabremos los vecinos que se instalará una torre en nuestro barrio? Por lo tanto, el contexto en el que aparece los datos, la información que pueden entregar los vecinos, no necesariamente tiene que ver con la forma de cuidar el paisaje, sino más bien de cómo mantener informados a los ciudadanos de sus derechos. Nos atrevemos entonces a descartar la B. La C dice, considerando la normativa internacional para formular la ley chilena que regula las emisiones de torres y antenas. Sin embargo, esta idea de la normativa internacional aparece en la segunda sección, acá, ¿te acuerdas? Para prevenir y cuidar la salud de las personas, la nueva ley exige que Chile tenga norma de emisiones para las antenas que nos ubique entre los 5 países más exigentes del mundo. Entonces,
la idea de lo internacional, la idea de Chile, pero lo que se está buscando cuidar y prevenir es la salud de las personas y no los paisajes. Es otro contexto, es otra sección, no corresponde a la que ya hemos identificado como marca textual. Por lo tanto, sin miedo, eliminada. Y por último, la D dice que es previniendo la instalación de torres y antenas en las cercanías de áreas especialmente sensibles para la población. Y la idea de áreas sensibles para la población aparece otra vez en la segunda sección, además, como sumando una idea a lo anteriormente mencionado, que se va a prohibir la instalación de torres y antenas en las cercanías de lugares o áreas especialmente sensibles, como establecimientos educacionales, salas cuna, jardines infantiles, hospitales y asilos de ancianos. En este contexto dice que se prohíbe la instalación y no que se previene la información, y además que está en otro contexto relacionado a la salud de las personas, a la educación de las personas. Por lo tanto, tenemos que relacionar esa idea de área sensible y no necesariamente con el paisaje. Y bien, queridos y queridas estudiantes, espero que te sirvan los consejos, que hayas aprendido muchísimo sobre esta primera habilidad que conocemos. Nos vemos en el siguiente módulo con todas las ganas. Ya sabes que esto es gradual, por lo tanto, si manejas bien este primer nivel, vamos a poder enfrentar el segundo nivel de mejor manera. Un abrazo y nos vemos en el siguiente módulo.